Muy buenas noches, sean todos muy bienvenidos. Le damos gracias al Señor nuevamente por permitirnos este hermoso privilegio de poder compartir la preciosa palabra de Dios. La palabra de Dios que continúa dándonos sabiduría y transformándonos para seguir adelante en esta senda, en este camino. Estamos ya terminando la primera sección de los proverbios, donde básicamente podemos ver una introducción en estos primeros 9 capítulos. Ahora, a partir del capítulo 10, entonces nos encontramos realmente con el contenido de los proverbios. Así que ha sido un tiempo maravilloso poder hacer esta introducción en estos capítulos para entender la sabiduría, el origen de la sabiduría, la dinámica de la sabiduría, los beneficios de la sabiduría, así como las consecuencias por no prestar atención, por despreciar, por menospreciar la sabiduría. Le damos gracias al Señor por cada una de sus vidas, por sus hogares, sus familias, que este consejo, esta palabra con la cual nos encontramos miércoles a miércoles, sea de gran edificación, de gran bendición, porque todos necesitamos crecer, alimentarnos, nutrirnos, recordando que el Señor nos dice en su palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Señor. Así que le damos gracias al Señor por su vida, le damos gracias al Señor por su crecimiento espiritual, le damos gracias al Señor por esa constancia, esa perseverancia en seguir creciendo en el conocimiento de su palabra. Así que es un buen momento para presentarle al Señor este tiempo, es un buen momento para preparar nuestros corazones, es un buen momento para preparar nuestros oídos y así entonces daremos lectura al pasaje y estaremos viendo algunos principios hermosos de la palabra de Dios. Señor, gracias. Gracias por cada vida, gracias por cada hogar, gracias por el privilegio que nos da, Señor, de poder abrir tu palabra y poder ver allí ese contenido de esa maravillosa sabiduría que está disponible para nuestras vidas. Señor, ayúdanos a atesorarla, ayúdanos a vivirla y que en nuestro caminar, Señor, donde necesitemos algún tipo de corrección, tu gracia y tu favor, Señor, nos ayudes a enderezar nuestro camino y seguir en pos de tu verdad, en pos de tu presencia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias le damos al Señor. Como hemos hablado en la introducción, a partir de este capítulo 10, el texto se nos presenta en una especie de aforismos, ¿sí? Que vienen siendo básicamente una sola oración en dos frases separadas o distintas para enfatizar una verdad, para remarcar una verdad, para ampliar una verdad. Esto en hebreo se llama mashal, y tiene que ver básicamente con esos versos que forman un paralelismo antónimo, sintético y antitético, es decir, por comparación, es decir, por distinción, poniendo en contraste un versículo con el otro para enfatizar una misma verdad. Es por eso que ahora vamos a ver en la mayoría de estos textos, pues la expresión misma de lo que es un proverbio, un consejo, una máxima expresada en la palabra. Y hoy empezamos en esta segunda sección, a partir del capítulo 10, comenzamos con el contraste, precisamente ese mashal, ese proverbio antitético entre el justo y el malvado. Y dice la palabra de Dios, estaremos leyendo hasta el verso 16. La palabra de Dios
La leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice así: Proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente empobrece, la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria de los justos será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Podemos ver entonces este hermoso poema, estos proverbios, donde se comienza expresando la bendición, la felicidad, la alegría de un padre que tiene al ver a su hijo, cómo ese hijo atesora, valora la sabiduría. Y cómo vemos que al valorar la sabiduría, entonces su vida comienza a ser una vida agradable, una vida justa, una vida llena de amor. En contraste vemos el dolor, la tristeza que tiene un padre al ver cómo su hijo camina en necedad, cómo ese hijo desprecia, menosprecia a la sabiduría. No quiere decir que el hijo del necio no ha tenido instrucción. No quiere decir que ese hijo del necio no ha tenido enseñanza. No quiere decir de que ese hijo necio no ha tenido quien le aconseje. El punto principal de su necedad es ser indiferente, irrespetuoso y orgulloso a la sabiduría, ha rechazado la enseñanza, ha sido indiferente al consejo, se ha mostrado orgulloso ante la verdad. Y al tener esas actitudes, por lo tanto, entonces se constituye en un necio. Y eso causa dolor a ese padre que ha hecho esfuerzo, ha laborado, ha trabajado, ha instruido, ¿sí? También podemos tener el caso de hijos que son diligentes, hijos que son conscientes, hijos que quieren alegrar el corazón de su padre, ya que saben que desde pequeño han tenido sufrimientos, han tenido dolor al verles nacer, al ayudarles en el crecimiento, en la formación. Y esos hijos sabios no quieren cargar con más dolor, con más tristeza, con más agonía el corazón de sus padres, ¿no? Qué hermoso que podamos ver aquí en la palabra de
Dios esos contrastes, ¿no? Que usted puede verlo a diario, es evidente alrededor nuestro. Vemos padres afanados por instruir a sus hijos y esos hijos afanados por rechazar la enseñanza. Y eso es en todas las esferas, eso es en todos los ámbitos de la vida. Espiritualmente puede sucedernos también. A veces se enseña la escritura, se enseña la palabra y unos la atesoran, unos viven y se desviven por ponerla en práctica, por valorar el consejo, por hacer caso a la instrucción, y otros son indiferentes, otros menosprecian, otros rechazan y otros con orgullo cierran sus oídos a la verdad. Pero bien, vemos aquí la descripción en un contraste entre básicamente el hijo sabio y el hijo necio. ¿Cuáles serían las características de ese hijo necio a lo largo del texto que hemos leído? Bueno, podemos ver en el verso 3 que habla de iniquidad. Es uno que obra maldad, es uno que está lleno de pecado, es uno que infringe la ley del Señor, es uno que rechaza la sabiduría. También el verso 4 lo describe como negligente, no actúa a tiempo, no actúa en base a el hecho de saber de que las necesidades son constantes, de que los problemas son continuos, y él es negligente en aprender consejo, en escuchar la voz de su padre, y por lo tanto entonces no trabaja, no actúa, no toma previsiones, no es proactivo, simplemente espera que las cosas sucedan y dependiendo de cómo sucedan, entonces tomará algunas decisiones, quizás algunas más dañinas que otras. ¿Por qué? Porque ha rechazado la verdad, ha rechazado la sabiduría, ha rechazado el consejo. Entonces también vemos en el verso 6 que violencia cubrirá la boca de los impíos. Comienza una descripción básicamente al uso de los labios, al uso de la lengua, al uso de las palabras. Y la primera descripción que hace es violencia. Habla con violencia, habla con menosprecio, hiere, lastima a los demás con sus comentarios porque está lleno de amargura, ya que está lleno ese corazón de iniquidad y es negligente en prestar atención a su condición. También vemos en el verso 8, el necio de labios caerá. Primero menciona que sus labios están llenos de violencia y ahora producto de esos labios entonces vendrá la pronta caída porque enfrentará situaciones, se meterá en problemas, será rechazado, será menospreciado por el hecho de que nadie quiere estar al lado de él o con él, porque nadie quiere estar al lado de alguien con una actitud descrita en estos proverbios como el hijo necio. También vemos que el necio de labios será castigado en el verso 10, recibirá castigo, ya va a tener una pronta caída y después la consecuencia de esa caída es que sufrirá un castigo debido a sus malas decisiones. Y también dice el verso 11, violencia cubrirá la boca de los impíos. Entonces sufrirá una caída, sufrirá las consecuencias, pero se levantará y continuará en ese círculo vicioso de herir, lastimar, meterse en problemas y acarreará consigo así el dolor, el menosprecio y el sufrimiento que él se autoinflige. Por lo tanto, mis amados, vemos esa descripción del hijo del necio en estos versículos y ya al final del 14 dice, la boca del necio es calamidad cercana. Es decir, el problema en que se meterá es instantáneo, es
rápido, no tiene que esperar mucho tiempo, porque debido a su actitud, debido a su negligencia, debido a sus labios ofensivos, se va a estar metiendo constantemente en problemas, ¿no? Por lo tanto, eso causará dolor a su padre, eso causará dolor a su madre, eso causará dolor en su entorno, causará dolor a los que le rodean, y también él mismo estará lleno de dolor y sufrimiento. Mis amados, vemos ahora entonces, en contraste, cómo este mismo texto describe al hijo del sabio, como expresa este hermoso texto aquel que ha tomado la decisión de valorar el consejo, de valorar la enseñanza de sus padres, esos padres que le instruyen en el camino. Qué importante es, como nos recuerda la Escritura, que enseñemos a nuestros hijos desde pequeños. Recuerdo un puritano que dice que es mejor enderezar la rama cuando es todavía una planta, porque cuando ya sea un árbol será muy difícil enderezarla. Así que es desde pequeños que debemos de instruir, hacer nuestro trabajo y orar para que el Señor haga su obra en esos corazoncitos, haga su obra en esas vidas, haga su obra y traiga a memoria esa enseñanza de la verdad a sus vidas cuando vayan creciendo y enfrenten situaciones difíciles. Entonces no tomen el camino del necio, sino que se mantengan en la senda del justo, del sabio. ¿Cómo describe entonces al hijo del sabio? Bueno, en primer lugar, en el verso 3 lo describe: Jehová no dejará padecer hambre al justo. Lo describe como justo. Claro, entendemos que en el consejo completo de la Escritura, la misma palabra nos dice que no hay justo en sí mismo, ni siquiera uno. Entendemos que nosotros tenemos una justicia que nos ha sido dada, es una justicia que hemos recibido como herencia, y esa justicia, al ser aplicada a nuestra vida por la obra de Cristo Jesús, el justo, que murió en la cruz y pagó la deuda por nuestros pecados, el justo que pagó el precio con su sangre preciosa. Entonces ahora, cuando venimos a Él y nos rendimos a Él, entonces esa justicia nos es dada como herencia, y ahora delante de los ojos de Dios Él nos ve como justos, no porque tengamos justicia propia, sino porque tenemos la justicia de Cristo. Él es el que nos justifica, como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. También lo describe en el verso 4, donde dice: la mano de los diligentes enriquece. Y vemos cómo es la obra de Dios en la vida del hijo del sabio. Es Dios quien le justifica y es Dios quien le prospera. Es Dios quien le llena de favor. Es Dios quien le suple. Es Dios quien le provee, ¿no? Y también vemos una descripción en este versículo 4. Dice: la mano de los diligentes. Entonces, el hijo del sabio, en primer lugar, es justo, y en segundo lugar es diligente. No así como el hijo del necio, que es negligente. Y vemos ese contraste. Nosotros tenemos que ser diligentes. Cristo Jesús fue diligentemente a la cruz, fue dispuesto a la cruz, fue con su frente en alto, su corazón se dispuso en ir a la cruz, y nosotros debemos de también ser diligentes, disponernos a entrar delante del trono de su gracia, buscar su presencia, a ser diligentes en el estudio de la palabra, en prestar nuestro oído a la sabiduría, en prestar nuestro corazón a la instrucción. Por lo tanto, que seamos descritos también como hijos del sabio, que somos entonces
justificados por Cristo y que Dios nos provee porque somos también diligentes en buscarle. En el verso 5 también se describe de la siguiente manera: el que recoge en el verano es hombre entendido, y aquí vemos la tercera descripción. Primero está justificado, segundo es diligente y ahora es entendido. Entendido porque desde pequeño ha prestado atención a la instrucción, ha buscado que su vida sea arraigada y cimentada en la verdad. Es diligente y ha adquirido conocimiento, ha adquirido entendimiento, porque ha profundizado en las verdades de la palabra de Dios. Es Dios quien nos da el entendimiento, pero nosotros debemos de estudiar, nosotros debemos de leer, nosotros debemos de prestar atención a las prédicas, prestar atención a las enseñanzas, venir dispuesto a los discipulados para así seguir creciendo en entendimiento y sabiduría, porque la sabiduría del cielo proviene de la palabra de Dios y el Espíritu Santo es el que nos ilumina y nos capacita y nos enseña para apreciar la belleza y la magnitud de la verdad de Dios. También vemos en cuarto lugar, en el verso 9, dice: el que camina en integridad anda confiado. Ahora lo describe como una persona íntegra. Entonces, recordemos, es justo, es entendido, es diligente, pero también es íntegro, no tiene dobleces. Es lo mismo el domingo que el lunes que el miércoles. Es lo mismo en la casa de Dios que en la casa de su trabajo o en su hogar. No tiene dobles tintas, no tiene grises. Es una persona transparente, es una persona que no tiene alguna grieta donde pueda quebrarse, está íntegro, está bien unido, está bien enlazado, su vida concuerda con lo que profesa ser, dice ser cristiano y vive como cristiano, actúa como cristiano, es una persona íntegra, y esa es la descripción también que vemos aquí en este pasaje. Y en quinto lugar, el verso 13 dice de la siguiente manera: en los labios del prudente. Entonces es la quinta descripción que nos da este texto. Es justo, es entendido, es diligente, es íntegro y también es prudente. Sabe acudir primero al Señor antes de tomar una decisión. Primero consulta al Señor antes de dar un paso. Evalúa, sopesa. No es que tenga falta de fe, pero sí ese obrero prudente que calcula el costo, calcula las decisiones que va a tomar, en qué le afectaría, si son más las razones que lo llevarían a alejarse del entorno del Señor, o si son más las situaciones que lo llevarían a acercarse más al Señor. Tenemos que ser prudentes en nuestras decisiones, siempre pensando, siempre recordando que tenemos un principio, una máxima espiritual que describe a los hijos de Dios: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y el prudente considera primero el reino de Dios, porque entiende que el Señor le proveerá todo lo que necesita. No así entonces el necio. El necio va corriendo tras las añadiduras y se olvida del reino de Dios. Pone en un segundo plano, en un segundo lugar, relega entonces la vida del reino, los principios del reino, porque está afanado en las añadiduras, en las riquezas, en el placer, en la autosatisfacción, y por lo tanto no demuestra prudencia. Nosotros, como hijos de Dios, el llamado es a ser prudentes, a sopesar, a evaluar las decisiones que tomamos, siempre considerando el reino de Dios en primer lugar, porque el reino de Dios es el Señor mismo. El reino de Dios es
la gloria de nuestro Señor. El reino de Dios es la experiencia continua que tenemos con nuestro Señor, y sabemos sí que estaremos en el reino de Dios instituido, sí, cuando el Señor venga, pero nosotros somos ciudadanos del reino, y aunque el reino de Dios como tal no se ha materializado, nosotros vivimos bajo los principios, vivimos bajo los estatutos, vivimos bajo la imagen del reino de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, mis amados, vemos este versículo precioso ya para ir terminando. El verso 12 dice: el oído despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Así que como una corona, como esa gema preciosa en esa corona que brilla por encima de todas las demás, está el amor. El amor. Entonces el hijo del sabio entonces demuestra amor, tiene una vida que expresa gratitud, que expresa aprecio hacia las personas del reino de Dios, primeramente al Rey de Reyes y Señor de Señores, pero entonces ama lo que Dios ama y va en pos de lo que Dios ha puesto como legado para su vida espiritual. Mis amados, qué descripción tan preciosa, que seamos entonces hijos sabios, somos hijos del Rey de sabiduría, del Rey de Reyes y Señor de Señores, que nuestra vida comience entonces a manifestar estas descripciones, nosotros vivamos bajo la justicia de Dios, que nosotros seamos diligentes en nuestra vida espiritual, que seamos entendidos debido a nuestra profundidad en el estudio de la palabra de Dios, que seamos personas íntegras, sin tacha, sin mancha, que donde quiera que nos vean puedan decir que somos diferentes, que somos realmente cristianos, y en quinto lugar que seamos prudentes, y todo coronado por el principio del amor rector en nuestros corazones. Así que le damos gracias al Señor y le pedimos a Él su ayuda, su socorro, su auxilio, que nos capacite, que nos equipe para entonces manifestar estos principios del reino de Dios en nuestras vidas. Señor, gracias. Gracias por tu hermosa palabra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a crecer, Señor, en esa vida que te agrade. Ayúdanos, Señor, a crecer en esa vida que te honre. Ayúdanos, Señor, a manifestar esos principios de alguien que dice ser y pertenecer al reino de Dios. Gracias, Señor, por cada persona, cada familia, por cada hermano, por cada hogar. Que tu bendición, Señor, sea con cada uno de ellos, para tu honra y para tu gloria, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey. Gracias, mis amados. Nuevamente les invitamos cada miércoles una mirada a los proverbios, y ya comenzamos entonces la segunda sección de este hermoso libro. Y como siempre les invitamos, los jóvenes de Casa de Oración se reúnen los viernes allí para aprender y crecer en la sabiduría de Dios, y de la misma manera cada domingo es una celebración de júbilo y es una pasión por escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Así que les invitamos, Casa de Oración, Alianza Cristiana y Misionera, domingos 11 de la mañana, Brandon, Florida. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga y que tengan un resto de semana maravilloso, en el nombre de Jesús.